En esta situación en la cual nos encontramos, la situación política, económica y social de Venezuela, pareciera que estamos ante un ejecutivo o una administración todopoderosa y en unas condiciones en las que puede ejercer el poder de forma absoluta. ¿Realmente es así? Nos vamos a conversar con el profesor Rogelio Pérez Perdomo, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana. Gracias por estos minutos, profesor. Y una corrección, yo no soy decano, ya hace tiempo que dejé de serlo, ¿no? Bienvenido. Así igual. que soy simplemente profesor. Excelente, profesor, muchas gracias. ¿Realmente es tan avasallante el peso de la administración como para decir que copa todo el espacio y que es poderosa? Es una pregunta muy complicada. Yo no tengo más información que la que ustedes, los periodistas, transmiten, ¿no? Claro. Y yo lo que trato es de entender esta avalancha de noticias que nos llegan todos los días y tratar de hacer sentido de ellas. No hay ningún secreto ni tengo ninguna información privilegiada, ¿no? Claro. Por ejemplo, da la impresión, por ejemplo, la Asamblea Constituyente fue la creación de un organismo todopoderoso, ¿no? Que podía, bueno, para empezar, cambiar la Constitución, hacer cualquier cosa. Sí. Y después de varios años de reunión, lo único importante que ha producido desde el punto de vista sustantivo, hemos hecho designaciones, ese tipo de cosas, es esta ley constitucional. Sí. Algo muy heterodoxo desde el punto de vista del derecho, ¿no? Y anómalo desde otro punto de vista. Pero lo que yo digo, ¿por qué no produjeron un cambio en la Constitución? O sea, probablemente es porque no había acuerdo dentro de la élite política en el gobierno para hacer algo más sustantivo que una ley constitucional, ¿no? Luego, por otro lado, cuando uno ve la misma ley constitucional, la impresión que uno tiene es que es un remedio justamente antibloqueo, o sea, de ver cómo se atraen inversiones y capitales, ¿no? Capital nacional o extranjero, pero que haya gente dispuesta a invertir capitales importantes y a incorporar tecnología que hace falta para explotar muchas cosas, ¿no? Y cuando uno ve el tipo de ley, da la impresión de que es una especie de compromiso entre distintos grupos, porque no parece que ese tipo de estructura sea capaz de atraer unos capitales importantes, ¿no? Ahora, dice uno, ¿por qué hacen esta ley? ¿Por qué no hacen algo que realmente sea más atractivo? Bueno, por ejemplo, porque hay límites para el poder o no desean pasar ciertos límites, o probablemente eso lo saben ustedes mucho mejor que nosotros los que estamos en la academia, ¿no? Debe haber probablemente muchos conflictos dentro del propio gobierno que no permite tomar unas decisiones más radicales. Ajá, ese sería mi punto, ¿no? Claro, pero entonces usted vería que, metiéndonos en ese tema que plantea, profesor Pérez, perdón, que la ley obedece más a tratar de favorecer ciertos intereses. Pero bueno, lo conecto con la pregunta inicial. Entonces sí es una administración todopoderosa, ¿no? Bueno, yo no creo que esa sea la visión inicial. La visión inicial es que les interesa atraer capital, ¿no? Y les interesa atraer tecnología. Yo creo que el hecho de decir, bueno, pues entonces vamos a limitarnos a determinados tipos de personas y determinados tipos de intereses, es más bien un compromiso, ¿no? Bueno, eso es lo que yo interpreto, eso Sí, es obviamente. una interpretación, no creo que ellos hayan puesto esos límites desde el comienzo, ¿no? Probablemente es un efecto más bien
de los límites de su poder, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué consecuencias tiene una norma como esa para el Estado de Derecho, para la institucionalidad venezolana? Bueno, es que esto han destruido el Estado de Derecho. Yo creo que no solamente han destruido el Estado de Derecho, se ha destruido el Estado. Y en buena parte por la destrucción del Estado es que hay esa incapacidad para actuar, ¿no? El caso que a mí me llamó muchísimo la atención fue el de General Rodríguez Torres, ¿sí? Sí, Sin duda que los grupos irregulares armados destruyen el monopolio de claro. la fuerza que es lo característico del Estado, ¿no? Y sin duda el general Rodríguez Torres estaba por controlar de una manera no muy ortodoxa, llamémoslo así de cierto, Seguro. a estos grupos armados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Obviamente no tuvo el poder para hacerlo, ¿no? O sea, lo había consultado antes con el presidente, no lo había consultado lo que iba a hacer. Pero en todo caso, el asunto fue que lo intentó y no pudo. Probablemente, yo me imagino, no creo que los ministros actúen sin haberlo conversado con el Claro, presidente. claro. En todo caso, le tocó que lo sacrificaran y bueno, ha ocurrido toda esta historia de Claro, profesor, pero usted dice que no solamente la destrucción del Estado de Derecho, sino la destrucción del Estado. Pero la gente sigue relacionándose y sigue resolviendo y haciendo cosas. Si se quiere al margen del Estado o aplastada Así por es. o aplastada por el Estado, ¿cómo lo ve? Sí, esa es la otra parte de lo que el Estado prácticamente está, eh, digamos, convertido en un grupo armado adicional a otros grupos armados, llamémoslo así, ¿no? Pero no tiene realmente un control de las fuerzas, ¿no? O sea, que no hay un monopolio de la fuerza que sería lo característico de un Estado propiamente tal, ¿no? Eh, y esto también ha habido una destrucción no solo de las empresas del Estado, sino también de los organismos del Estado. El Poder Judicial está destruido, ¿no? Entonces, una de las preguntas que en la área que a mí me interesa, que es el área que es mi objeto de estudio, ¿qué significado tienen los contratos, por ejemplo, Sí, si no se puede ir a los tribunales, ¿no? O sea, cuando la gente hace contrato, obviamente si alguien no incumple el contrato, el remedio es ir a los tribunales. Ahora, se hacen los contratos sabiendo de que no se puede ir a los tribunales, ¿no? ¿Qué sentido tiene entonces el contrato, ¿no? El contrato, fíjense que los contratos que yo estoy viendo ahora tienen dos cosas. Primero, establecen una cláusula de arbitraje. No vamos a ir a los tribunales, sino que vamos a tener, en caso de conflicto, vamos a tener vamos a buscar unos árbitros, ¿no? Que es una forma no estatal de resolver el conflicto, ¿no? sí. Pero la otra cosa que es lo que todavía ocurre con más frecuencia que ir ante los árbitros, es que los abogados negocian, ¿no? Entonces, como ninguno de los abogados quiere ir ante el tribunal, los abogados de las partes, entonces se ponen, conversan, por supuesto, con el acuerdo de las partes y llegan a una solución. O sea, la solución es negociada. ¿Qué significa el contrato? El contrato es lo que se ha convertido es en una promesa solemne. Se hace el contrato y se lleva ante la notaría para solemnizar y para poner claro cuáles son nuestras obligaciones. No es ya solamente el antiguo pacto de caballeros en que vamos a hacer esto y se llevaban las manos y ya estaba listo el contrato. No, el contrato se escribe y los abogados intervienen, ¿no? Y en caso de conflicto los abogados van a volver a intervenir, pero el Estado está excluido. Claro, pero profesor, eso no habla bien de nosotros como sociedad. Veamos los riesgos también, pero eso no habla de madurez de nosotros que con la palabra, entendiendo la situación, estamos buscando entendernos. Yo creo que sí, ese es mi punto. Esta es una larga conversación que yo he tenido y que va a ser publicada en una revista pronto Qué bueno. con Briceño León, en que Briceño León sostiene que vivimos en una situación de anomia, ¿no?
o sea, en que hemos perdido la situación Sí. de lo normativo. O sea, Pero usted yo dice que no. que no, ¿no? Yo, eh, eh, estos son mis ejemplos para decir que no vivimos en un mundo anómico. Sería mucho mejor que el Estado funcionara y que el derecho funcionara como debe funcionar. Pero eso no quiere decir que nos hemos rendido y que Venezuela se ha convertido en un estado de naturaleza de tipo Hobbes, donde nos estemos matando a todos unos contra otros. Convivimos, ¿no? Tenemos una capacidad de convivencia y yo creo que eso es muy importante. A qué le atribuye? ¿A qué atribuye que a pesar de la destrucción del Estado de Derecho y del desmoronamiento del Estado, hayamos logrado buscar esa forma de mantener esa, no, como usted dice, lo contrario de la anomia? Estamos relacionándonos. Sí, esa es una pregunta muy difícil de contestar. La verdad que yo tengo la impresión de que Venezuela en el siglo XX hizo un esfuerzo de modernización y se creó una clase media muy poderosa, ¿no? Muy numerosa y mucha gente que se educó bien. Y esta sociedad ha continuado funcionando y no está dispuesto digamos, a perder sus hábitos mentales, ¿no? Sí. Entonces, sí. Perdón, déjeme apagar esto. No se preocupe, profesor. Nos decía que la sociedad no está dispuesta a perder sus hábitos mentales. Sí. Hay, eh, en la ciencia social en Estados Unidos hay una cosa que se llama path dependency, ¿no? O sea, una vez que se ha creado un hábito, ese hábito se mantiene. Eso probablemente es una de las explicaciones. Y lo otro probablemente es eso, o sea, eh, estamos conscientes de la alternativa. Yo no voy a robar a mis vecinos por varios Claro, motivos. Bueno, claro. primero porque he internalizado de que no debo robar, pero en segundo lugar porque sabemos que si si entro en conflicto con mi vecino, va a ser Un infierno. un infierno. Entonces tratamos de convivir lo más armónicamente posible, ¿no? Por eso es que no se produce la guerra de todo contra todo, que era la predicción de Hobbes, y desaparece el Estado, ¿no? Ahora, si el Estado está desaparecido como usted lo plantea, profesor Pérez, corremos el riesgo de llegar a la guerra de todos contra todos, me refiero a Venezuela, de venezolanos contra venezolanos. O ya Bueno, no estamos en eso, por lo que usted dice. no estamos en eso y espero que no lleguemos, ¿no? Pero eh, mi bola de cristal es muy empañada últimamente. O sea, uno no sabe qué va a pasar en Venezuela. De pronto, ese es uno de los peligros, que se produzca una violencia muy generalizada en una determinada situación. No es, lo que yo estoy viendo es que no se ha producido esa violencia generalizada. Algunas personas dicen que se producen en algunos sectores de la sociedad venezolana. Sí. Yo en esto soy muy modesto. Mi visión de la sociedad venezolana es muy limitada y ahora con la cuarentena mucho más limitada. Yo vivo en los Palos Grandes Claro. y no salgo de mi zona o sea, yo no sé si ese estado de naturaleza, esa enorme violencia existe unas cuadras más allá, pero en donde yo vivo no hay esa violencia. Ahora, profesor, usted decía en la conversación que no hay sistema de justicia prácticamente, pero algo hay, es decir, hay sentencias, justas o no, hay unos jueces, independientes o no, es decir, algo hay. ¿Qué es eso que hay? Bueno, sin duda, es que existe todavía un aparato, el antiguo aparato del Estado existe, pero ya no tiene las funciones del Estado. Eh, el Estado requiere tener una cierta neutralidad respecto a los ciudadanos. El Estado ahora como tal, con la legitimidad propia del Estado, ya no tiene. Por supuesto, por ejemplo, existen fuerzas policiales, ¿no? Pero en este momento tememos tanto a los policías como a los delincuentes. O sea, no
no hay una claridad una distinción clara entre policías y delincuentes, ¿no? En una sociedad, porque el Estado ha perdido esa, y no lo digo respecto a mí, lo digo respecto a la gente, sobre todo de los que están en lo que yo veo, es que hay determinadas áreas donde no dejan entrar a la policía, Sí. porque son zonas de paz, ¿no? O sea, son controladas por grupos armados. ¿Y qué quiere decir eso? Que la policía es un grupo armado más, ¿no? Tal vez más poderoso que los otros, ¿no? Pero, pero, pero no tiene el monopolio del poder, que no tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? Claro, claro. Ahora, Ahora, justamente por eso que usted plantea, profesor, del Estado disuelto y la ausencia de Estado de Derecho, ¿cuál es la vía que tenemos para dirimir los conflictos si no son las elecciones? bueno, no, obviamente eh, la tarea de diseñar esa medida no me la he planteado, no es mi tarea. Yo no soy político, ni los políticos me consultan, así No, pero que... se lo decimos por lo que usted plantea de la ausencia del Estado y de cómo estamos resolviendo nuestros problemas como sociedad. Pero una cosa es hacer un contrato u honrar la palabra y otra cosa, digamos, es una situación quizá de más alcance nacional. Fíjense, leyendo noticias solamente, Sí. parece que ha habido determinados momentos en que ha habido negociaciones entre la oposición y el gobierno, Uh-huh. y llegaron a ciertos momentos en que estuvieron muy cercanos a acuerdos, ¿no? ¿Por qué fracasaron esos acuerdos? Sin duda porque hay divisiones, tanto probablemente en el gobierno como dentro de la oposición. El punto es que y en algún momento será posible que se llegue a un acuerdo. Fíjense que recientemente hubo un esfuerzo de Capriles y de la Unión Europea, etcétera, que están... Ahora, algún momento, eso ha podido tener éxito y estrancar el juego, ¿no? Porque fíjense que Borrell dice, y probablemente es verdad, que era una negociación que se le había pedido el 4G, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, o sea que uno tiene que leer, yo trato de leer detrás de la noticia, o sea que probablemente hay gente que está haciendo un esfuerzo para destrancar el juego, pero ¿por qué hay obstáculos para destrancarlo? Sin duda porque no hay nadie que tenga el poder para decidir. Probablemente ni en el gobierno ciertamente no, y probablemente tampoco en la oposición, que se puedan sentar, negociar y decir, bueno, vamos a resolver esto y punto, ¿no? Claro que no tienen el consenso dentro de cada uno de sus bloques para decir esto es lo que se acuerda y esto es lo que se cumple. Entonces, Ahora, bueno, sí, profesor, pero resulta paradójico porque lo que usted plantea es que los ciudadanos nos estamos entendiendo y estamos tratando de honrar nuestra palabra en nuestras relaciones, pero los políticos no tienen palabra, no la pueden honrar. no, bueno, tienen conflictos y eso es normal dentro de las personas que están en política, ¿no? Porque la política es un juego de poder, eso es justamente la política, ¿no? Claro. Sí, yo no soy político No, no, porque por favor. no quiero entrar en el juego de poder, pero justamente el que está ahí es porque le interesa el poder, ¿no? Entonces, en política tiene que haber conflicto, pero también tiene que haber una manera de entenderse, ¿no? Claro. Y eso hasta ahora no se ha logrado. No se va a lograr. Yo espero que sí. O sea, en algún momento dado puede que haya probablemente a un costo grande, en el sentido de que lo que yo veo es que hasta ahora ha habido una especie como de, de bloqueo. Uh-huh. No estamos hablando Sí, del bloqueo externo, sino del bloqueo interno claro. para cualquier solución. Pero esto es como las ollas de presión, ¿no? Hay que tener cuidado que una olla de presión que no se le deja escapar la presión y que no se busca una manera de manejarla, en algún momento puede explotar con grave daño. Ojalá no ocurra, pues, pero ese daño, pero
pero la situación que vivimos y la ley antibloqueo, como le digo, me parece que es un esfuerzo, ¿no?, para tratar de desbloquear. Probablemente con muy poca probabilidad de éxito, porque no, y además contraproducente, porque produce, es una ley que le da hace las negociaciones, los contratos secretos, es muy poco transparente, ¿no? Y en consecuencia no puede generar seguridad jurídica, ¿no? Entonces, se quieren negocios de inversiones, pero sin seguridad jurídica es muy complicado que lo logren. Entonces, ese sería el punto, pero significa un esfuerzo igual, ¿no? O sea, un esfuerzo que tal vez, y lo que yo me imagino que es un esfuerzo que se quedó a medio camino porque no pudieron hacer el esfuerzo completo de generar una situación que realmente tenga la capacidad de atraer el capital que importa, ¿no? Claro, es decir, que no va a resolver esa parte. Volvemos a lo que usted hablaba de los contratos. ¿Es el Estado venezolano en este momento, lo que queda de él, de acuerdo con su análisis, profesor, confiable como para que alguien venga acá a decir yo pongo dinero y yo pongo proyectos y hago una apuesta a 5, 10, 15 años? Bueno, usted lo puede responder mejor. No, respóndalo usted. Si usted tiene 100 millones de dólares, lo va a invertir en un contrato secreto y sin mucha garantía de estabilidad política. Complicado, complicado, profesor. Profesor, no quisiera que cerráramos y abusando de su tiempo sin hablar sobre a lo que podemos aspirar como sociedad en un proceso de transición o de reconstrucción, en la restitución de ese Estado de Derecho, en la reconstrucción de ese Estado de Derecho. ¿Usted por dónde empezaría? Porque no es que estábamos bien antes tampoco. No, de hecho, yo tengo un trabajo sobre, se llama Justicia y otros demonios, escrito en 1990, ¿no? Que el sistema judicial venezolano funcionaba bastante mal. Y sí, entonces, ¿quiénes litigaban hacia 1995? Así, ¿no? Entonces, no, ese estudio sin duda que funcionaba mal, pero más o menos funcionaba. Pues si uno ve las estadísticas judiciales, cada vez hay menos gente que recurre al sistema judicial, ¿no? Y se está convirtiendo sobre todo en la parte civil, en la parte mercantil, cada vez menos funcional, ¿no? Entonces queda reducido simplemente a un aparato represivo, la parte penal, ¿no? Grave. Ahora, que probablemente, pero eso probablemente es una distorsión de mi propia profesión. Yo diría que en una reconstrucción del Estado habría que ponerle mucha atención al sistema de justicia, ¿no? Eso, me imagino que los economistas van a pensar en que si yo, claro, pero cada quien tiene su pequeña ventanita para mirar el mundo, y entonces y yo estoy consciente de que yo tengo una ventana estrecha, ¿no? ¿Por dónde empezaría? Bueno, yo empezaría ¿Cambiaría los jueces? No, ojo, tenga eso, hay que tener mucho cuidado. Esa idea de caída y mesa limpia es peligrosísima, ¿no? Eso tendría que ver tendría que ser un proceso mucho más ese es un proceso muy complicado, y que tiene que ser sujeto a muchas negociaciones. Cuando hablo de negociaciones, no solamente negociaciones entre, digamos, lo que hoy es el gobierno y lo que hoy es la oposición, sino aún dentro de lo que es hoy la oposición, o lo que es hoy dentro de los distintos sectores, pues, porque reconstruir el país es una tarea, y reconstruir el Estado es una tarea enorme, ¿no? Y va a requerir un esfuerzo muy significativo. Si los académicos vamos a tener algún lugar en esto, pues contribuiremos, pero no es seguro de
de que podamos tenerlo. O sea, depende a quién le tocará hacer esa reconstrucción, ¿no? Claro, sin duda. Pero claro que los académicos tienen que tener un rol importantísimo, profesor. Muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, profesor. Bueno, encantado, que había oído y había oído su programa, pero nunca habíamos conversado, así que fue un placer. Gracias, profesor. El placer es mío. Gracias. Nos pone a pensar. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias.